Hemos estado llevando a cabo estudios sistemáticos de la Biblia. En cada iglesia del distrito hemos desarrollado las 28 creencias fundamentales para conocer lo que nosotros como iglesia, en qué creemos, nuestros fundamentos, el fundamento de nuestra fe. Y cada iglesia agotó miércoles tras miércoles, hubo una que lo hizo viernes tras viernes, las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una vez terminamos ese programa, nos sentamos los ancianos aquí en Salem. ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora la iglesia se acostumbró a estudiar, ya teníamos 3 meses pisados con cada miércoles una doctrina. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que seguir alimentando a la iglesia. Y pues ahí acordamos los ancianos de aquí de Salem, seguir con estudios proféticos. Y nos fuimos de una vez a Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 4 y comenzamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Hoy estaremos ya estudiando el capítulo 5 y el capítulo 6, abriendo este tópico titulado Los 7 sellos del Apocalipsis, donde vamos a aprender esta noche qué son los 7 sellos, qué periodos abarcan estos sellos, qué tiene que ver la vida espiritual de la iglesia o el mundo con este asunto de los 7 sellos. Yo trataré de presentárselos resumidos, no como un sermón. Estaré abordando un sábado, un sermón preparado en esto, bien estructurado y con tiempo, para explicarle allí con lujo de detalles algunas aplicaciones teológicas interesantes que podemos extraer de los 7 sellos, pero hoy vamos a tener un breve estudio de lo que representan los sellos, sus símbolos y demás, que es bueno que usted esté pendiente de eso y si pueda anotar algunas fechas y datos sería de mucha importancia para usted, ¿ok? Así yo estaré introduciendo prácticamente lo que será un sermón un sábado. Para cuando usted me escuche un sábado hablando de esto, pero el pastor habló de eso un tal tiempo, será diferente, ¿ok? Será el mismo texto bíblico, pero con aplicaciones ya allí un poquito más abarcante. Creo que el próximo miércoles usted no se puede perder ese otro estudio, el que predica después de mí el próximo miércoles, estará hablando de los 144,000 sellados. Me parece que es Oscar que le toca ese estudio. 144,000. Hoy ese estudio está en medio de lo que yo estaré estudiando y yo lo voy a saltar así. Ni siquiera lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque yo estaría abriendo el capítulo 5, capítulo 6 de Apocalipsis y estaré tocando el versículo 1 del capítulo 8. O sea, le pasaré por encima al capítulo 7 sin tocar nada de ahí, para que nuestro querido líder Oscar el próximo miércoles desarrolle bien esto. ¿Quiénes son los 144,000 que menciona el libro de Apocalipsis? ¿Es un número simbólico? ¿Es un número literal? ¿Serán solamente 144,000 los que se salvarán? No se pierda el próximo miércoles ese poderoso estudio titulado Los 144,000 sellados. Por lo pronto hoy vamos a estar abarcando lo que tiene que ver con los 7 sellos y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender esto. Padre bueno, gracias porque nos permite estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a entender lo que necesitamos entender para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Los 7 sellos del Apocalipsis. Abra bien los ojos, no se me pierda, no se me duerma, porque es probable que usted empieza con un sello, se me duerme en el sello primero y después despierta en el 6º sello y no entiende nada. ¿Ok? Así que, si usted ve un hermano que está al lado, Keiter, ayúdame con esto, please. Un hermano que está al lado suyo durmiéndose, despiértelo ahí, para que no se pierda ningún sello de esto. ¿Ok? Como veíamos en las 7 iglesias del Apocalipsis, vimos que en esas 7 iglesias del Apocalipsis, Cristo aparece como soberano y fiel pastor de su iglesia.
Vimos que a pesar de las iglesias pasar por diferentes etapas o periodos proféticos, vimos que a veces apareció una iglesia tibia, a veces apareció una iglesia que Dios le daba un mensaje allí certero, vimos una iglesia que Dios le dijo arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Vimos otra iglesia que Dios decía, si no te pone caliente te voy a vomitar de mi boca. Y certeros llamados que Dios le hacía a su pueblo. Pero a pesar de todo eso, Cristo aparece en las 7 iglesias como soberano y fiel pastor de su pueblo. Y revela allí en las 7 iglesias pues lo que había en la parte interior de la misma y le hace su llamado de arrepentimiento. En el capítulo 5 del Apocalipsis, que es el capítulo que continúa después de las 7 iglesias, encontramos un problema que lo estaré desarrollando más adelante en mi sermón, pero encontramos que allí aparece un rollo y el cordero. Un rollo y el cordero. Este rollo contenía pues 7 sellos, o tenía 7 sellos que ataban allí el rollo. Apocalipsis 5, 4 al 5, vemos allí a Juan un poco turbado cuando él ve esta visión y él dice, yo lloraba mucho. ¿Por qué Juan lloraba? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni tampoco podía nadie mirarlo. Y uno de los ancianos le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único digno de poder abrir el libro, el único digno de poder desatar estos sellos, ¿quién era? Cristo Jesús, el león de Judá. Cuando me toque predicar de esto, pues un sábado estaremos allí mirando que contenía ese libro del capítulo 5. Hoy vamos a concentrarnos en los sellos y Cristo como león de Judá desatando los sellos. Vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis, ahí vamos a ver los 7 sellos y vamos a abrir uno a uno estos sellos. Es muy importante que usted observe bien esto, porque estos sellos tienen que ver con la historia del mundo y su final. Cada sello va marcando un periodo profético, ¿ok? Y es bueno que usted al terminar el estudio de hoy, usted sepa en qué tiempo profético estamos, a la luz de lo que vamos a ver en estos sellos, ¿ok? El primer sello, encontramos allí que el texto bíblico dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que dijo con voz de trueno, ven y mira. Y he aquí, y miré un caballo, ¿de qué color? Blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada, ¿qué cosa? Una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí vemos un jinete que está cabalgando un caballo. Y el caballo es color blanco. Y ese jinete tiene un arco y tenía allí una corona. Ahora bien, vamos a ver qué simbolizan estas cosas. El caballo es símbolo ¿de qué? De victoria. Por eso en la guerra se usaban mucho los caballos. Pero el caballo también es símbolo de militancia. ¿El caballo es símbolo de qué? De militancia, de resistencia, de rapidez, de belleza, de nobleza. Y este caballo está representando la iglesia en un periodo profético que abarca el año 31 al año 100 después de Cristo. Recuerden ustedes cómo después que Cristo va al cielo, la iglesia es llena del Espíritu Santo, la iglesia apostólica es llena del Espíritu Santo, la iglesia comienza a predicar el mensaje, a seguir haciendo lo que Cristo le enseñó. Aquella iglesia seguía el ejemplo de Cristo, aquella iglesia no seguía a hombres, la fe no estaba corrompida y es por eso que es representada por un color blanco, que simboliza ¿qué cosa? Pureza. Era una iglesia pura, porque era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Nótese que aquella iglesia no era una iglesia compuesta por hombres perfectos. No, era una iglesia con gente con problemas. Pero eran hombres con problemas, pero llenos del Espíritu Santo.
Y eso marca la diferencia. No importa el problema que alguien pueda tener, no importa las dificultades que una iglesia pueda tener, no importa el defecto de carácter que un hermano o un líder puede tener. Si está lleno del Espíritu Santo, eso marca la diferencia. Y es representado aquí como alguien puro. No porque yo sea puro en sí, porque soy un hombre pecador. El Espíritu Santo me purifica y me presenta justo allí ante el Padre. Ahora bien, encontramos que en esta primera iglesia, representada por un caballo blanco, aparece un jinete. Y el jinete que la monta representa ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo que aquel jinete salió venciendo y salió para vencer. Aquí está diciendo claramente la profecía: Cristo es quien dirige la iglesia. Esa iglesia pura, esa iglesia llena del Espíritu Santo, Cristo es que la dirige. Cristo es que monta ese caballo. Y si Cristo monta el caballo de la iglesia, esa iglesia llegará segura al puerto eterno, el reino de los cielos. No importa los defectos que usted vea, no importa los problemas que tenga, Cristo está en control porque Él está como jinete de su iglesia. Y encontramos también que esta iglesia pues aparece una corona. Una corona, pues en griego se le llama estéfano. Un estéfano era algo que se le daba, se le colocaba a alguien que participaba en las Olimpiadas romanas. Cuando llegaba a la meta se le colocaba un estéfano. Tenga, usted ganó, usted llegó a la meta. De manera que cuando el texto bíblico está diciendo que la iglesia pues tiene allí una corona, está diciendo claramente que aquella iglesia es una iglesia victoriosa. Amén. Es una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo está en control allí de su iglesia. Este es el primer sello que abarca el periodo profético del año 31. ¿Qué pasó en el 31? ¿Recuerdan qué pasa en el 31? Correctamente, pero también un evento histórico interesante. ¿En qué año Cristo muere? En 31. Y Cristo muere, después resucita, se va al cielo, y viene el Espíritu Santo en el Pentecostés y comienza a los discípulos a predicar para mantenerse puro. Es muy interesante esto, porque aquí también, en esta profecía de los 7 sellos, o en estos periodos proféticos, está la historia de todas las religiones. Aquí le dice a usted cómo antes era una iglesia y cómo se dividieron en tantas iglesias. Quizá cuando me toque predicar esto en sábado pueda desarrollar eso paso a paso. Vamos a abrir ahora el segundo sello. Ya vimos que el primer sello se abre ¿en qué año? En el 31 y se cierra en el año 100 después de Cristo. Vamos a ver el segundo sello. Apocalipsis 6, los versículos 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo: ven. Entonces salió un caballo, ¿de qué color? Rojo brillante. Algunas versiones de la Biblia, de esa que usted tiene, tal vez dice bermejo. La Reina Valera, versión 60, dice bermejo. Es un rojo brillante. Y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros. Y se le dio ¿qué cosa? ¿Qué cosa se le da? Una espada. Vamos a ver los símbolos aquí de este segundo sello. El primer sello tenemos un caballo color ¿cómo? Blanco. Simboliza el blanco ¿qué cosa? Pureza. En el segundo sello encontramos un caballo color ¿cómo? Bermejo, rojo, muy rojo. Y allí pues simboliza esto la persecución, derramamiento de sangre, persecución, apostasía. ¿Qué pasa? En este periodo profético que va desde el año 100 al año 313, emperadores como Diocleciano, Trajano, Nerón, Claudio, comenzaron a perseguir la iglesia pura. Recuerde que el diablo no quiere nada que ver con pureza. Al diablo no le gusta la iglesia pura.
De hecho, mientras más un hermano intenta consagrarse a Dios, más enojado estará Satanás con ese hermano. Usted no ha escuchado un adagio dominicano que dice que a los mangos maduros que se le tira piedra. Cuando usted está siendo probado, en vez de usted preguntarse, Señor, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? Siéntase por dentro de sí feliz, dichoso, porque si el diablo te está atacando, es porque usted está madurito espiritualmente. Algo bueno ve en ti, Satanás, que te está molestando. Ojo con eso. Algo bueno vio en Job, que comenzó a molestar a Job. Satanás no molesta a la gente de él. No sé si usted entendió esto. Se escucha sencillo, pero profundo. Si usted es Satanás, Satanás no te estará molestando tanto. Ya te tiene ganado. Él estará molestando a la gente pura. Y es por eso que desató persecución en la iglesia cristiana y llevó a muchos a la hoguera. Encontramos en la historia, en el año 34 después de Cristo, el primer mártir cristiano de la iglesia apostólica llamado Esteban. A Esteban le cayeron a pedrada, lo mataron como un perro, a pedrada limpia. Y aquel hombre, mientras era apedreado, en vez de maldecir a la gente, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y así murió Esteban en ese periodo. Y qué triste que se derramó mucha sangre. Mucha sangre. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo que dice que la sangre de los mártires era como semilla, que mientras más cristianos mataban, más gente se convertían. ¡Wow! Mire, esto es serio. Aquella gente desarrollaron una persecución atroz en contra de los cristianos. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, ellos agarraban los coliseos, tenían allí leones, los ponían días sin comer, y estos leones furiosos y hambrientos, y después sacaban a los cristianos a los coliseos. Y esos cristianos se tiraban de rodillas a orarle a Dios. Y venía el león, la fiera, se enfrentaba allí a los cristianos y lo devoraba rápidamente. Mientras una multitud frenética aplaudía. Persecución fuerte por mantener la pureza. ¿Cuál es el periodo profético de esta iglesia? Del año 100 al año 313. Y este periodo profético también coincide con el periodo de la iglesia de Esmirna que vimos en los estudios anteriores. Ahora bien, vimos que el segundo sello se cierra en el año 313. Pasamos ahora a abrir el tercer sello. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí, había un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni tampoco el vino. Primer caballo blanco, segundo caballo bermejo, tercer caballo negro. ¿Qué simboliza el color negro? Tinieblas morales. El mundo en ese periodo estaría en oscuridad. Simboliza también el pecado. Simboliza también la apostasía. Simboliza también el error. Y simboliza también el estado espiritual. Lo interesante de esto es que este color negro está representado por un caballo. Recuerden que el caballo representaba a la iglesia, de manera que lo que está diciendo es que estas cosas, esta tiniebla moral, pues el pecado, apostasía, el error, el estado espiritual, se estaba viviendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Recuerden que hubo los emperadores, mientras más cristianos mataban, más personas se convertían. Esa estrategia de persecución no le funcionó. Así que llega de pronto
un emperador llamado Constantino que cambia la estrategia. Constantino dice, me voy, en vez de perseguir al enemigo, me voy a unir al enemigo. Mire qué estrategia. En vez de perseguir al enemigo, me voy a unir al enemigo. ¿Sabe? Es una estrategia que funciona. Porque le funciona a Constantino. Mucha gente le funciona es, ¿usted quiere vencer a su enemigo? Únase a su enemigo. Sí, con intención de destruir. Constantino dijo, como yo no puedo vencer la iglesia persiguiéndola, me voy a convertir al cristianismo. Y entra 313, empieza este periodo profético, Constantino entra ya a la iglesia, y cuando Constantino entra a la iglesia, yo quiero que usted le preste atención a esto, porque es por aquí, desde Constantino para allá, que comienzan a dividirse las religiones. ¿Ok? Hasta ahora había una sola iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia pura, la iglesia perseguida. ¿Ok? Pero aquí pasa ahora a la iglesia negra, la iglesia oscura. ¿Por qué hay oscuridad? Porque cuando Constantino entra a la iglesia dice, amén. Se convirtió el emperador. Ya nadie nos va a perseguir. Amén. Se bautizó la alcaldesa de Boston. Amén. Se bautizó el gobernador. Amén. Se bautizó el diputado. Amén. Y todo el mundo contento y hacen fiesta. ¿No es eso que hacemos? Eso mismo hizo la iglesia primitiva. Una fiesta cuando Constantino entra a la iglesia. Pero Constantino entra con su segunda intención. Su segunda intención. Él dijo, lo voy a destruir desde adentro. Y una forma fácil de destruir algo es dividiendo. ¿Te quiere destruir algo? Divida. Divida. Comienza a meter cosas raras y cree división, que se dividen y se formen grupos. Eso destruye rapidísimo. Entonces Constantino se mete a la iglesia y mire lo que hace. Cuando entra a la iglesia, la gente le da la bienvenida aquí a la iglesia. Constantino llega, wow, interesante, pero mire, yo creo que esta iglesia podemos hacerla más grande. Constantino tiene el dinero, tiene el poder, puede conseguir los permisos. Vamos a hacer esta iglesia grande y la vamos a llegar hasta el final del parqueo, hasta la calle. Y dicen los hermanos de Salem, amén, gloria a Dios, llegó el hombre, el ungido de Jehová. Wow, así era que necesitábamos una bendición. Y mire cómo hablamos de bendición, pero no sabemos la intención del otro. Y así lo vio la iglesia primitiva, una bendición que Constantino entrara a la iglesia y comenzó a hacer templos grandes. Muchos templos grandes, usted lo ve por ahí todavía que existen con sus imágenes y sus cosas. Y cuando Constantino entra a la iglesia, que comienza a hacer esa monstruosidad de templos, la iglesia está contenta, pero no saben que están entrando en deuda con Constantino. Cuando alguien te está dando mucho, usted se está comprometiendo. Cuando usted le está recibiendo mucha cosa a alguien, usted se está comprometiendo. No a todo el mundo se le coge cosa. No todo regalo se recibe, porque eso compromete. Constantino estaba dándole a la iglesia. ¿Y qué quiere la iglesia? Necesitamos dinero para hacer evangelismo, tengan dinero. Necesitamos un cheque para esto, tengan cheque. Pero se estaban comprometiendo. Pasó un tiempo y de pronto un día el emperador, que ahora es cristiano, dice, esta iglesia está muy pelada. Yo quiero que me pongan por aquí una imagen del corazón de Cristo. Total, eso no es nada malo. Están por ahí la gente pura. Dicen, no, eso es pecado. Porque hay un mandamiento que dice que no te hará imagen, ni ninguna semejanza. Y se levantan. Pero hay un grupo que dice, no podemos ponernos en eso con el emperador, porque el emperador nos ha ayudado, el emperador nos ha beneficiado demasiado. Vamos a quedarnos calladitos. Y comienzan entonces a prender velas en la iglesia. Comienzan entonces a hacer más imágenes. Y comienzan imagen por arriba, imagen por abajo, imagen por todo lado. Y comienzan de pronto a adorar esas imágenes. Y hay un silencio en la iglesia porque muchos no pudieron abrir la boca para defender la pureza. Y por eso que entra entonces el periodo oscuro, donde ya nadie decía nada. Donde la palabra de Dios fue escondida y ya en la iglesia
no se decía lo que Dios dice, sino lo que decía el emperador. Y la Biblia fue puesta debajo del banco y lo que se decía era lo que decía Constantino, lo que se hacía. Y ahí es que el hermano Constantino un día dice, miren, yo sé que ustedes han guardado el día del sábado como día de reposo, porque así se lo enseñó Jesucristo. Pero yo quiero que ahora que hagamos un ligero cambio y cambiemos del sábado para el domingo, porque a mí me gusta adorar al Dios Sol y yo quiero que se adore en ese día, domingo, el día del sol, Sunday, día del sol. Y entonces ahí que cambia la iglesia, ahí en ese momento que cambia el asunto del sábado para el domingo, un cambio no establecido por las escrituras, sino por Constantino. Entonces eso hizo que algunos se fueran de la iglesia, algunos apostataron, otros se quedaron calladitos, la fe espiritual de la iglesia comenzó a flaquear, porque ahí no se decía lo que Dios decía, sino lo que el hermano Constantino decía. Fue un periodo triste para la iglesia, ¿verdad? Oscuro. ¿Saben lo triste del caso? Que todavía muchas iglesias se quedaron ahí, en ese periodo de oscuridad. Todavía están ahí. Ahora bien, está el cuarto sello. Este sello que va desde el año 538. Recuerden en el 538 que Constantino hace el cambio del sábado para el domingo. Del 538 al año 1517 va este periodo del cuarto sello. Apocalipsis 6, los versículos 7 al 8. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y había un caballo, ¿de qué color? Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre como Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí entra la iglesia en este periodo conocido como el periodo de muerte. Ya la iglesia oscura, ya la iglesia pasa de blanco, pureza, de rojo, persecución, pero sigue pura. Por eso es que la persiguen, por mantenerse pura. Pero ahora pasa por un estado de oscuridad espiritual. Ahí no se sabe quién es el que manda en la iglesia, si Dios o Constantino. Hay un problema ahí de apostasía, no hay doctrina, no hay principio. Todo eso cambió y ahora se hace lo que dice un hombre. Entonces eso provocó que la iglesia entrara en un periodo de muerte, amarillez espiritual. La iglesia parecía que se iba a morir. La iglesia se veía pálida en este periodo profético que abarca del año 538 al año 1517. Cuando una iglesia no hace lo que Dios dice, se vuelve amarilla, se está muriendo. Cuando un hermano obedece más a un hombre que a Dios, se vuelve amarillo, está en peligro de muerte. Y eso le pasó a la iglesia en este periodo que empieza en el año 538, y termina en el año 1517. ¿Qué pasa en el año 1517? Empieza lo que se conoce como la época de la Reforma, y aquí se apertura entonces el quinto sello. En este periodo, en el quinto sello, año 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, catedrático de la Universidad de Wittenberg, profesor de aquella prestigiosa universidad, un día se encuentra con un texto bíblico de Hebreos que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces Constantino, el hermano Lutero dice, pero venga acá, hemos estado equivocados. Le hemos estado enseñando a la gente que para salvarse tienen que subir la Basílica de San Pedro de rodillas, todas esas escaleras para salvarse. Le hemos enseñado que hay que hacer penitencia para salvarse. Y la salvación no es por obra. No, solo por la fe el justo se salva. Le hemos enseñado a la gente que para alguien confesar su pecado tiene que ir a confesárselo al Padre.
Y aquí encontramos en la Biblia que dice que no, que solo es a Jesús, que es el único mediador. Entonces, aquel hombre, Martín Lutero, escribe lo que se conoce en la historia cristiana como las 95 tesis. ¿En qué consistían las 95 tesis? 95 puntos que Martín Lutero decía, aquí estamos mal en estas 95 cosas. Cosas que hacía la iglesia que se había vuelto oscura. Aquí estamos mal. Y refutaba eso con textos bíblicos. Y entonces clava las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, donde todos allí podían ver lo que estaba publicando Martín Lutero. Al hermano Martín Lutero en el año 1521 lo llevaron a compadecer en lo que se conoce en la historia cristiana como la dieta de Worms. ¿En qué consistió esto? Se reunieron los gobernantes, se reunieron las autoridades civiles y políticas, religiosas, hicieron una junta llamada la dieta de Worms, donde se le pedía a Martín Lutero retractarse de esas 95 tesis. Le decían, usted, señor Martín Lutero, tiene que retractarse de todo eso, porque eso ataca a la iglesia. Tiene que retractarse de todo eso, porque eso va en contra de lo que nosotros enseñamos. Entonces Martín Lutero se levanta y dice, solo si ustedes me demuestran con la Biblia un solo punto de eso que yo estoy equivocado, me retracto. Y como no se lo pudieron comprobar, lo metieron preso y allí murió en la cárcel el hermano Martín Lutero. Pero Martín Lutero provocó cambios, porque esas 95 tesis comenzaron la gente a estudiarla, y especialmente la gente estudiosa, la gente que iba a la universidad, y comenzaron a modificar, comenzaron a cuestionarse, comenzaron a preguntar, pero si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué solo la tiene el Padre? ¿Por qué solo la tiene el Padre? Y la lee en la iglesia y la lee en latín. ¿Por qué los hermanos no tenemos Biblia? Y eso comenzó un despertar. Y el mismo Martín Lutero tradujo parte de la Biblia al alemán. Se levantó también otro hombre, John Wycliffe, se le llama la estrella matutina de la Reforma. Tradujo allí el Nuevo Testamento al idioma inglés. Y comenzó entonces la Biblia a esparcirse. Y pasa la Biblia entonces de solamente leerse en la iglesia en latín por un hombre a que las personas la estudien en sus casas. Allí empieza una de las épocas más bonitas que vivió la iglesia, la época de la Reforma, donde allí esa iglesia oscura ahora se está poniendo clara, ahora sale claridad, ahora no se dice, no se hace lo que dice un hombre, ahora se hace lo que Dios dice, ¿ok? Pero eso desató persecución, desató muerte también, hubo otro proceso de persecución, donde allí tuvieron que salir huyendo los valdenses, los hugonotes, los reformadores, para escapar allí de la persecución, y muchos terminaron muertos, uno de ellos, y la mayoría eran sacerdotes católicos. Eso está en la historia cristiana, eso no es un invento de una iglesia, eso está ahí, accesible esa historia a cualquier persona que pueda googlear. Toda esa información está ahí, abierta a todo público. Hubo un sacerdote católico llamado Juan Hus. Juan Hus, igual que Martín Lutero, se le pidió retractarse de lo que él había creído, de lo que había enseñado. Y Juan Hus dijo, no, yo no me puedo retractar, te vamos a llevar a la hoguera. Llévenme a la hoguera. Llévenme a la hoguera. Y lo llevaron a la hoguera y los rodearon allí. Encendieron la hoguera y le decían, hermano Hus, usted está a tiempo todavía. ¿Ustedes saben por qué lo llevaban a la hoguera? Para que cuando ellos sintieran el calor pudieran retractarse. Cuando ellos sintieran el calor se asustaran y se echaran para atrás. Pero estos hombres no estaban dispuestos a dar un paso atrás porque ya habían avanzado demasiado con Cristo y con la verdad. Entonces Juan Hus comenzó a cantar, mientras el fuego lo quemaba, comenzó a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que su voz se apagó. Murió quemado en una hoguera por su fe en Dios. Fue una época de la iglesia donde se desató la persecución, donde aquel que tenía una Biblia en su casa, lo mataban.
Dice la historia cristiana que los valdenses agarraban a los niños y debajo de las camisitas le escribían textos bíblicos. Textos bíblicos. Lo mandaban a la escuela y le decían: a quien ustedes encuentren en la calle, háblenle de eso. Mire cómo predicaban. No podía la gente tener una Biblia así como usted y yo la tenemos. No podía nadie tener una Biblia en un celular. Usted y yo tenemos una Biblia y ni la traemos a veces a la iglesia. Y aquellos nos daban la vida por tener una Biblia como usted y yo la tenemos en libertad en nuestras manos. Por la misericordia de Dios, la Reforma Protestante surgió en este año y echó por tierra al papado. El papado se debilitó, lo que en la profecía bíblica se conoce como la herida mortal que recibió el papado, pero que esa herida pues allí fue curada, fue sanada. 50 millones de personas murieron allí por su fe en Dios, pero le trajeron una luz a la iglesia. Aquí en este periodo también se habla de vestiduras blancas, que representa un carácter puro y santo, por esos mártires que murieron por su fe en Dios. Vamos a ver ahora el sexto sello. ¿Cuántos sellos son? 7. Ya estamos terminando. Ya vamos por el sello número sexto, el 6. Y mire la descripción de este sello, versículo 12. Recuerda que el sello anterior abarca el periodo profético del año 1517, empieza la Reforma, al año 1755, época de la Reforma Protestante. Este sexto sello va desde el año 1755 hasta la venida de Cristo. ¿Ok? Es decir, este sexto sello estamos viviendo en la actualidad, en este periodo profético. Ojo con esto, porque abarca desde el año 1755 hasta la venida de Cristo. Mire lo que dice, ojo con esto. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran ¿qué? Terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda roja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí este sexto sello se divide en dos partes. Una parte escatológica, una parte que va a pasar y una parte que ya pasó. Por ejemplo, hasta ahora lo que leímos en el verso 13, estas cosas ya ocurrieron. Si usted está esperando que las estrellas caigan del cielo para arrepentirse o consagrarse, déjeme decirle que usted le cogió lo tarde, porque ya estas cosas pasaron. Si usted está esperando que el sol se ponga allí rojo, o que la luna se ponga roja, o que el mundo se ponga oscuro, pues usted está pasado ya, porque estos acontecimientos ya pasaron. Mire, estos acontecimientos, repetimos, gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve roja como sangre, las estrellas caen del cielo. ¿Cuándo ocurre esto? El gran terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre del año 1755, recuerde que Lisboa es la capital de Portugal, el terremoto más grande de la historia registrado fue este, marcando ese terremoto que habla en el sexto sello. También el sol se oscurece en el 19 de mayo del año 1780, aquí en la parte noreste de Estados Unidos. Ya esta profecía o esta señal ya pasó. También vemos la luna roja como sangre, ocurre aquí también en Estados Unidos el 19 de mayo del año 1780. El mismo día que el sol se oscurece, en la noche entonces la luna se pone roja como sangre. En esta área también se vio este acontecimiento de New England. También las estrellas caen del cielo, estrellas fugaces, el 13 de noviembre del año 1833, como nunca antes se habían visto tantas estrellas fugaces caer aquí en América del Norte. De manera que esas señales del sexto sello ya fueron señales que pasaron. No las espere porque ya esto pasó. Ahora bien, mire lo que falta para que pase en el sexto sello.
esto falta, que es cuando caiga la séptima plaga. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrola, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿a qué? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos, pareciera ser que ya se cierra el sexto sello allí. Ya en la parte final, cuando ya Cristo venga, va a acontecer estas cosas. El cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrola, las islas se van a remover de su lugar, se va a armar un corre-corre. Los príncipes, tratando de escapar de la presencia de Cristo, le dirán a las peñas: caigan sobre nosotros, mátennos, porque no podemos ver el rostro de aquel que nosotros rechazamos y le hicimos tanto daño. Ahora bien, usted nota que en el capítulo 7 ahí vienen los 144,000, pero tenemos un problema profético aquí, porque nos falta un sello. ¿Cuántos sellos abrimos? 6 sellos, pero son 7. Y cuando usted pasa el capítulo 7, entonces aquí no habla de sello, aquí lo que habla de 144,000 sellados, que Oscar nos va a hablar el próximo miércoles. Pero en el capítulo 8, versículo 1, el capítulo 8, versículo 1, aquí encontramos entonces la apertura del séptimo sello. Y preste la atención porque este sello sí es interesante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Se hace un silencio en el cielo como por qué tiempo. ¿Por qué se hace un silencio en el cielo? Porque el cielo queda vacío. Porque los ángeles bajan con Cristo a buscar a los redimidos. De manera que el séptimo sello es la venida de Cristo Jesús. Ya después de esos 6 sellos que se abran, ya el séptimo sello vendrá Cristo a buscar a su iglesia. Séptimo sello. Cuando yo veo esto me emociono, me da gozo, porque eso indica que Cristo venga, falta un sello, que es la venida de Cristo. Es decir, la profecía ya se han cumplido toda al pie de la letra. Las profecías proféticas del fin del mundo, solo falta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, el cielo se va a enrolar como un pergamino, las islas se van a remover de su lugar. ¿Qué usted está esperando para consagrarse? Ya no hay más sello. Que es la venida de Cristo. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando eso ocurra? Ojalá y este estudio de hoy nos haga reflexionar en nuestra preparación espiritual. ¿Cómo estamos para cuando este sello sea abierto? El séptimo sello, la venida de Cristo. Yo quisiera estar listo. Yo quisiera, si hay algo más que tengo que alistar y preparar, que el Espíritu Santo lo haga en mí. Hay alguien que quisiera prepararse para este sexto sello. Póngase de pie, este séptimo sello, y vamos a orar para que el Señor pueda permitir que este mensaje, este estudio de hoy, pueda calar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos visto que estamos viviendo el último periodo profético del mundo. Ya las señales se han ido cumpliendo al pie de la letra. Solo falta tu venida. Oh Señor, si hemos jugado con nuestra vida espiritual y nuestra preparación, perdónanos. Haz el cambio que necesitamos. Ese cambio de carácter, ese abandono de pecado, ese cambio de corazón, oh Señor, esa pureza que tú quieres que tu iglesia tenga,
que aquí los hermanos de la iglesia de Salem podamos tenerlas para tu honra y tu gloria. Que cuando tú vengas a buscar a tu pueblo en el 7º sello, esta iglesia puede estar lista para levantar las manos al cielo y decir: he aquí nuestro Dios, por fin te hemos esperado y tú nos salvarás. Gracias por hablarnos hoy. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre